Jacob no quiso poner a un incestuoso ni a dos violentos, sino que puso a su cuarto hijo Judá como el receptor de las promesas de Abraham y el que eventualmente vendría a través de Lea. El cuarto hijo Judá vendría al Mesías algún día, y por eso Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá. Buenas tardes, hermanos, tengan todos, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más y venir a otra reunión de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Y para los que no he tenido el honor de conocer, mi nombre es Alejandro Molero, yo soy uno de los pastores de esta iglesia, así que estoy responsable hoy de exponer la palabra de Dios para todos nosotros y les pido de favor, me acompañen por favor en el capítulo 30 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo número 30. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia está hecha de 66 libros en 2 testamentos. El primer libro de todos ellos es el libro de Génesis y está dividido en 50 capítulos. Hoy vamos a estar en el capítulo 30. Y vamos a dedicarnos desde los versículos 29-31 hasta el 30-24. Repito, 29-31 hasta el 30-24. Y luego vamos a pasar al capítulo 35. Pero vamos a empezar 29 y 31, capítulo 29, versículo 31, hasta el capítulo 30, versículo 24. Esta es la historia de la rivalidad entre dos hermanas. Ustedes oyeron la semana pasada, el pastor Juan nos predicó un sermón, deberían volver a verlo o oírlo, acerca de cómo Jacob salió de donde estaba y fue a Padán Aram y allá estaba buscando una esposa, una esposa y la verdad que se devolvió con 4 mujeres. Una que él quería, una que él no quería y sus respectivas concubinas. Ya vamos a oír más nombres para ponerle nombre a esta historia. Pero este es Jacob, el segundo hijo de Isaac, que al mismo tiempo Jacob es nieto del patriarca Abraham. Estamos en la historia de los patriarcas, ¿ok? Estamos en la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Estamos en la vida de Jacob. Ahora mismo vamos a ver cómo Jacob tiene un montón de hijos. Y los hijos los tuvo unos cuantos con esta esposa, unos cuantos con esta otra esposa, unos cuantos con esta otra concubina y unos cuantos con esta otra concubina. Es decir, una familia ejemplar. Ejemplar para definir lo que es un desastre. Y es mi intención, mientras usted consigue Génesis capítulo 29 y 30, que nosotros reflexionemos en este día respecto a qué tan bonita es mi familia, qué tan ejemplar es mi familia, qué tan modelo es mi familia. Y como cada uno de nosotros va a decir, yo creo que mi familia no es ninguna familia modelo. Bueno, hay esperanza en las familias disfuncionales también. Ese es el tema de este pasaje que vamos a leer hoy. Aunque su familia sea una familia modelo, pues tiene mucho que arreglar, tiene mucho que aprender. Y si su familia es un completo desastre, anímese, que no es tan mala como esta que vamos a ver aquí. Génesis capítulo 29, versículo 31 hasta el capítulo 30, versículo 24. Dice así. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos.
Así que le puso por nombre Leví. Y concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Capítulo 30. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y Raquel le dio a su sierva Bila por mujer y Jacob se llegó a ella. Y Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y entonces Raquel le dijo, Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, ¡cuán afortunada! Y le puso por nombre Gad. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Y escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. Y concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz a una hija y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Ahora saltemos al capítulo 35 para terminar la historia de los hijos de Jacob. Capítulo 35, versículos 16 al 27. Capítulo 35, versículos 16 al 27. Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Y estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este pasaje, esta lectura.
Gracias, Señor, por esta familia tan rara en el que tú nos ayudas a ver la misericordia tuya para unas familias disfuncionales. Señor, permítenos reflexionar en esta tarde acerca de nuestra propia familia, que no es ni de cerca parecida a esta. Pero si de esta familia que leímos tú tuviste misericordia, rogamos también, Señor, aprender cómo tú puedes ser misericordioso con nuestra familia el día de hoy. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. De los presentes, me imagino que hay algunos que son colombianos, ¿cierto? Hay algunos que son parceros. Y de los presentes, los colombianos están obligados a saber quién era Gabriel García Márquez. Y de los latinoamericanos presentes, casi que están obligados también a saber cuál era la historia de la famosa novela de Gabriel García Márquez que se llamó 100 años de soledad. El que no la ha leído, pues le recomiendo que la lea, pero tomando notas, para poder diferenciar quién era José Arcadio Buendía y cuántos hijos tuvo. José Arcadio Buendía se casó con Úrsula, su novia de toda la vida, y él tuvo 3 hijos y adoptó uno. Uno de esos hijos era Aureliano Buendía. Llegó a ser conocido como el coronel Aureliano. Y ese Aureliano ese tuvo más mujeres que carros. Y la verdad que tuvo al menos 17 hijos. Y unos quizá que no conocía. No es que Jacob sea como Aureliano Buendía, pero lo cierto es que en 100 años de soledad, la mezcla de familia entre los Iguarán y los Buendía era una polémica muy, muy grande. Y yo creo que en sus países, en cada uno de sus países, hay alguna novela o una realidad en que algunas familias no se hablan con la otra familia. Y esta familia no puede ni ver a aquella familia. Y esta familia no puede ni nombrar a aquella otra familia. Y libre Dios si una de estas muchachas se enamora de uno de estos muchachos, porque ahí sí es verdad que ya no va a ser Colombia, sino que va a arder Troya. Porque esta familia está problemada con esta otra familia. Normalmente eso pasa cuando hay un hombre que se enamora de 2 mujeres o 2 mujeres que se enamoran de un hombre. Libre Dios que una mujer se enamore de 2 hombres, porque desde tiempos inmemoriales pareciera que se le da licencia a los hombres para tener 2, 3, 4, 5, 10 y 20 mujeres, pero libre Dios que una mujer tenga 2, porque la apedrean, la lapidan y la matan. Esta es una diferencia cultural de aquella época, incluso con esta época. Pero quiero empezar diciendo que el deseo de Dios es que el matrimonio sea monógamo y heterosexual para toda la vida. Déjenme ponerle palabras normales a esta situación. Dios quiere que un hombre se case con una mujer se case con un hombre para toda la vida. No existe tal cosa como un matrimonio igualitario, un matrimonio homosexual, no existe tal cosa como poliamor, no existe tal cosa como una unión libre y no existe tal cosa como divorcio cristiano. El deseo de Dios es que el matrimonio sea heterosexual, monógamo para toda la vida. Esto que vamos a ver hoy es una distorsión del diseño de Dios en el cual no podemos decir que Dios apoya la poligamia. Muchos han usado el relato de Jacob con Raquel y Lea para decir que Dios apoya la poligamia. Es más, Dios apoya también el adulterio cuando es bendito, dicen algunos. Lo cierto es que tenemos que entender esta porción de la Escritura como un tiempo y una familia que estuvo antes de que Moisés recibiera la ley en Éxodo capítulo 20. De hecho, ustedes ven que Jacob fue engañado por Labán y uno dice, bien hecho. Porque Jacob engañó a su hermano Esaú, engañó a su papá Isaac. El favoritismo de su mamá con Jacob y de Isaac con Esaú hizo que esa otra familia también se destruyera.
Labán engañó a Jacob. La semana pasada vimos eso. Por favor, revisen ese sermón de la semana pasada. Vemos que cuando Labán le dijo a Jacob, quédate conmigo, bueno, ¿cuál es tu salario? Bueno, yo voy a trabajar 7 años para ti, Labán, le dijo Jacob, para pagar la dote de tu hija menor, Raquel, la bonita. Pero Labán inventó una regla que todavía hoy en algunos lugares se mantiene: no se puede casar primero la menor, sino la mayor. Y entonces le metió de noche, imagínense cómo había tomado a esa gente, que le metió de noche a Lea, la débil. Se la metió en la tienda de bodas, y Jacob consumó el matrimonio con la mayor y no con la menor que él quería. Por supuesto, la mañana siguiente se sorprendió: esta no es la que yo quería, y tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Entonces, ahora Jacob tiene 2 esposas y 2 concubinas. Eso es el contexto. Pero si ustedes se dan cuenta, ahora Jacob tiene 2 hermanas por mujeres. Vengan conmigo, por favor, rápidamente, y con su marcador, busquen en Levítico capítulo 18. Y subrayen esto que Moisés, años después, tuvo que escribir para que no se volviera a repetir la historia de Jacob con Lea y Raquel. Levítico 18 dice: no tomarás mujer junto con su hermana para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. Es decir, desde el tiempo de la ley, en Levítico 18 se establece que un hombre no puede tener 2 mujeres, ni mucho menos que sean 2 hermanas, porque se van a matar en la casa, van a ser rivales. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Raquel y Lea son hermanas, pero también son rivales. ¿Por qué competían ellas? Bueno, vamos a ver varias cosas aquí. 4 puntos. Primero, Raquel y Lea peleaban por el amor de su esposo. Peleaban por el amor de su esposo. Segundo, ellas peleaban por ser mejor que la otra. No solamente por el amor de su esposo, sino por el amor por ser mejor a otro. Segundo, ellas peleaban por conocer a Dios mejor y sus atributos. Ellas peleaban por quién conocía mejor a Dios. Ya vamos a ver varios detalles. Y por último, Raquel y Lea peleaban por ganar identidad y reconocimiento. Peleaban por ganar identidad y reconocimiento. Vamos a ver uno por uno. Primero, ellas peleaban por el amor de su esposo. Esto es una novela venezolana, colombiana, mexicana, de esas que ustedes veían por televisión a las 9 de la noche. Esto es lo más parecido a un culebrón, ¿cómo lo llaman? Una serie dramática. Miren cómo dice en el 29:30. Dice: Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea. Es decir, no le bastó con que él fuera el hijo favorito de su mamá, suplantando al hijo favorito de su papá, sino que no entendió lo que estaba pasando por tener favoritos en la familia. No está bien tener favoritos en la familia. Cuando hay favoritismo en la familia, pues cosas malas pasan, y muy malas. Pero lo cierto es que Jacob amaba a Raquel porque era bonita. Ustedes pueden ver más adelante, más atrás, que Raquel tenía una hermosa figura en el versículo 17, pero los ojos de Lea eran delicados. Ustedes se imaginan 3 muchachos hablando en la esquina, están enamorados de 2 hermanas, y dicen: no, Raquel es lindísima, es hermosa, es preciosa. Y Lea está buena para tirarle una foto de lejos. No, tiene unos ojazos bellísimos. Cuando a una mujer le describen así con los ojos, ustedes saben que pues eso es lo mejor que pueden decir. Pero Raquel era la favorita y era la menor. ¿Qué está pasando aquí? El mismo Jacob crea este problema. Pero Labán, con su engaño, lo empeora. Y ahora Jacob, con estas 2 mujeres, y Labán le agrega 2 concubinas más, como para que Jacob no pudiera decir nada en la casa. 4 mujeres hablando al mismo tiempo.
Lo cierto es que estas mujeres, dense cuenta, Jacob la amaba, sin que ella tuviera que hacer nada, porque la amaba por cómo era por fuera. Pero por dentro estaba seca porque era estéril. Y Jacob la amaba así. Pero vemos en el versículo 31 que Jacob aborrecía a Lea. Y Lea, habiendo sido su primer hombre en la vida y su último hombre en la vida, Lea era aborrecida. Las hermanas presentes aquí, las damas presentes aquí, ustedes podrán haber visto una novela, pero quizás aún han podido sufrir en carne propia lo que es amar a alguien que no te ama. Y esto es lo más cerca que se puede estar en vida a las llamas ardientes del infierno. Si esta es tu situación hoy, hermana, amiga, presta mucha atención, porque el final de la historia de este sermón de hoy te va a dar la esperanza más grande, como para que tú puedas salir de aquí saltando en una sola pierna, dándole gloria a Dios por lo que te ha hecho pasar. Entonces vemos que Lea era aborrecida y Raquel era amada, pero la amada era estéril, la aborrecida era fértil y muy fértil. Y ellas competían entre ellas por el amor de su esposo. Ellas se tiraban punta. Ustedes no conocen mujeres que tiran punta. Y sobre todo las latinoamericanas que dicen así, señalan con la boca. Mira quién viene ahí. Se comparan entre ellas mismas. Y vamos a ver dentro de un ratico que usaban a sus hijos como mecanismo de comparación y de parecer mejor entre unas y otras. Pero no solamente eso, sino que ellas eran hermanas y que no podían tener paz cuando el marido estaba presente, porque todas las noches Jacob dormía con la que él quería, dormía con Raquel, mientras Lea dormía sola. No había paz mientras el marido estaba en la casa, pero no queremos ni imaginarnos cómo era el ambiente en esa casa o en esas 3, 4 tiendas cuando esta tenía su concubina y tenía su sierva y esta otra tenía su sierva, y ustedes se pueden imaginar cómo son las lenguas de esta contra esta cuando tienen a otra mujer que le dice, cuéntame, manita. La paz en esa tribu, en ese grupo de tiendas debe haber sido muy, muy, muy escasa, muy ligera. No había paz. Esas mujeres competían por el amor de Jacob. Y Jacob tenía amor para una sola, que era Raquel. Pero Raquel en su desesperación le grita a Jacob en el 31, dame hijos o me muero. El texto es un poquito más intenso. El texto quiere decir, dame hijos o me mato. Es decir, esto no solamente es celos en el versículo 31, sino que en el mismo 31 dice manipulación, dame hijos o me muero. Pero este es un versículo muy, muy interesante en el versículo 2, donde Jacob dice, yo no soy Dios. Yo no soy el que da el poder para ser fértil o para ser estéril. Yo no soy el que le da hijos a la gente. Es Dios el que abre o cierra un vientre. Y es Dios quien lo hace soberanamente. Y ese versículo todavía aún hoy se mantiene. Hay mujeres que no pueden tener hijos, hay mujeres que sí pueden tener hijos. Hay hombres que sí pueden tener hijos y hay hombres que no pueden tener hijos. Y no es culpa del otro. No es culpa de que ustedes no se hicieron un examen de fertilidad antes de enamorarse. No es culpa de ninguno. Es decisión soberana de Dios. Y Dios no es malo por eso. Dios tiene propósitos santos. Y ya vamos a ver. Lo cierto es que ellas competían por el amor del esposo. Esto es el infierno en la tierra. Mujeres, las que han pasado por esto. Hombres, los que han pasado por esto. Competir por el amor de alguien. Manipular, celar, incluso gritar y airarse por el amor de una persona es el infierno en la tierra. Nadie
nadie debería mendigar amor. El amor debería ser gratis, debería darse libremente, debería uno pelearse por demostrar más amor, pero uno no debería tener que comprar amor, rogar amor, mendigar amor. Pero estas mujeres estaban en medio de un conflicto en el cual su papá las metió, su esposo la metió, pero ellas mismas no dijeron nada. Lea, cuando entró en aquella tienda de noche vestida de Raquel, ella no dijo nada y estuvo de acuerdo con el plan. No sabemos si ella estaba resignada porque ella también tenía espejo. Pero lo cierto es que Lea también es culpable de esta situación en la cual ella misma se metió. No podemos hablar de Raquel, pero por las reacciones de Raquel vemos que ella era celosa, que ella era manipuladora y que ella era gritona. ¿Quién quiere tener una esposa así? Bueno, lo cierto es que ellas peleaban por el amor del esposo. Hermanas amadas, preparando este sermón, oraba que ninguna de ustedes, ni ninguna de nuestras hijas, ni ninguna de las niñas de la iglesia tenga que pelear por el amor de algún hombre jamás. Igual los hombres. Los hombres tampoco es que son todos malos. Hay un dicho que dice que todos los hombres están cortados por la misma tijera. También oro que ninguno de los hombres presentes, ni ninguno de los jóvenes que aún no se han casado, ni ninguno de los niños de la iglesia tengan que rogar amor a ninguna mujer. Sino que el Señor soberanamente ponga las mariposas que tenga que poner en los estómagos de quien los tenga que poner para que se enamoren y se enamoren bien y los suegros respeten y los dejen ir en paz. Y ese proceso del enamoramiento ha funcionado desde que el mundo es mundo. Por eso es que uno no tiene que andar rogando amor, porque la fórmula y el diseño de Dios ha funcionado siempre, no falla. Pero nosotros somos los que dañamos el concepto para enamorarnos de quien nos debemos y más bien darle más volumen al corazón y menos volumen a la mente. Y por eso debemos entender que el amor no se debe mendigar. El amor no se debe rogar. El amor debe darse libremente. Segundo, estas hermanas eran rivales y peleaban por ser mejor la una que la otra. Estas hermanas llegaron al punto de competir no solamente en asuntos de fertilidad, sino en asuntos de superstición. Ya van a ver el uso que se le da a las flores, a las hierbas de mandrágoras en este texto. Estas hermanas se daban el lujo de querer ser mejor la una que otra porque yo tengo más hijos. Estas hermanas se daban golpes no físicos, sino señalamientos la una a la otra, cuando no solamente eran malas hermanas la una con la otra, sino que no podían ser buenas tías. Estas hermanas se aborrecían la una a la otra y estoy seguro que Lea le pasaba con sus 4 muchachos por el frente a la tienda de Raquel nada más para hacerla sentir mal. Porque yo tengo hijos y tú no. Y una se sentía mejor por tener 4 hijos y la otra se sentía menos porque no tenía ninguna. Al punto de que Raquel idea aquella famosa fórmula de Sara en el capítulo 16. Y ustedes ven que en el 33 viene Raquel y le da a Bilha a Jacob, a su esposo Jacob. Y le dice, bueno, Jacob, llégate a mi sierva Bilha para que ella dé a luz sobre mis rodillas. Imagínense eso. Esto no es nuevo, porque esto fue lo mismo que hizo Sara con Agar. ¿Se acuerdan del capítulo 16 cuando Sara le dijo, bueno, ya han pasado 20 años y nanay, vamos a buscar otra opción, vamos a ayudar a Dios. Aquí está mi sierva Agar. Le voy a pagar un todo incluido en un resort y el hijo que ella tenga va a ser mío. Y nació Ismael. Y ustedes no se pueden haber preguntado por qué Jacob no pasaba tiempo con su tío Ismael. ¿Por qué estas muchachas no conocieron a su tío Ismael?
Porque estos muchachos que nacieron aquí, el tío Ismael no pudo ni siquiera jugar a la pelota con ellos. Porque la fórmula de Sara para ayudar a Dios no solamente no funcionó, sino que lo que hizo fue destrozar familias anteriores generaciones. Así que darle a tu sierva, a tu esposo Raquel, no ayudaba en nada. Pero al mismo tiempo Jacob también debió haberse negado. Porque ellas, Bilha y Zilpa, eran siervas, no eran concubinas. Desde ese momento empezaron a ser concubinas. No solamente la una le dio a Bilha, sino que la otra, viendo que le dio la sierva, dijo, pues yo también no me voy a quedar atrás. Y le dio también a Zilpa. Y con Bilha y con Zilpa, Jacob también tuvo 2 hijos con cada una. Pero la cosa se pone mucho peor, mucho peor. En los versículos 14 al 17, Rubén, ya con unos 20 años, aún no había nacido José, y unos 17 años, Rubén estaba cosechando ya trigo. En el versículo 14, Rubén, cuando la siembra de trigo, y vio unas flores extrañas. Y esas flores extrañas, cuando tú las arrancan, suenan, gritan. Se dice que esas flores gritan y son mandrágoras que tienen raíces que pareciera una personita, que tiene brazos, que tienen piernitas. Es como cuando usted tiene una zanahoria de esa que parece que tuviera piernas, que tuviera brazos, o un nabo, unas raíces de esas que pareciera que tuvieran piernitas, que tuvieran bracitos. Así son las mandrágoras. La mandrágora es una hierba perenne que crece a ras de piel en el Oriente Medio, y tú la arrancas y como que grita. Esa mandrágora, esa florcita, esa hierba, tiene algunas características de hacer dormir a la gente. Es como la valeriana, las cosas que le dan a la gente, los té que le dan a la gente para que se duerma. Pero uno de los usos más comunes que uno pudiera pasar en alto cuando lee este texto es que era superstición. La gente creía en aquellos días que esa hierba era afrodisíaca y ayudaba a la fertilidad. Por eso esa mandrágora está aquí, porque la una quería ser mejor que la otra. Y viendo Raquel que Lea tenía 4, Bilha tenía 2, Zilpa tenía 2, ahora ella dijo, pues ya Dios no me va a dar nada, así que yo no solamente voy a orar, no me voy a morir, sino que ahora voy a intentar con otros mecanismos un poco más naturales. Y intentó con las mandrágoras y le dijo a Lea, dile a tu hijo que me dé mandrágoras. Y Lea dice, vean lo tenso y lo dramático que estaba la situación. ¿No te parece poco haberme quitado ya mi marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras? Es decir, que tú vas a manipularlo para dormir y para mejorar tu fertilidad con las mandrágoras. Y viene Raquel y estuvo dispuesta a todo, que no durmiera esa noche con él. Bueno, que él duerma contigo esta noche, pues, a cambio de las mandrágoras esas. Pero Dios tiene tan buen sentido del humor que no concibió Raquel con toy mandrágora, sino que esa misma noche Lea concibió a Isaacar. O sea, ellas se echaban puños entre ellas, no solamente de palabras, sino en su relación estaban alejadas la una de la otra. Tercero, ellas pensaban conocer a Dios. Dios todavía no se había escrito el primer libro de la Biblia. Recuerden, estamos en Génesis. Y todavía no había ni siquiera nacido Moisés, que fue el que escribió Génesis. Así que ellas pensaban conocer a Dios. Es más, yo quiero que ustedes vengan conmigo y le demos un repaso ahí con los ojos en el texto. Yo les voy a ir diciendo dónde está el versículo, para que ustedes vean qué historia cuenta la manera en cómo ellas le ponían los nombres a sus hijos. ¿Ok? Y hay un detalle, varios detalles muy importantes, pero cada vez que una salía embarazada, y recuerden, no había ecosonograma en aquellos días, ellas conocían ¿cómo se llama? La revelación del género del bebé cuando salía. No había azul y rosado, unos 15 días antes del baby shower. No, era cuando salía, ¡ay! Nació varón, ¡ay! Nació hembra. Y no había otra opción. En aquellos días, como todavía hoy, no hay otra opción. O es uno o es otro.
Vengan conmigo, por favor, en el versículo 32. Lea concibió y dio a luz un niño y le puso por nombre Rubén, pues dijo: el Señor ha visto mi aflicción, sin duda, ahora mi marido me amará. Cada vez que llamaban a ese muchachito, Rubén, ven acá, lo que estaban diciendo, ahora mi marido me amará. Ven acá, mi marido me amará. Eso es lo que estaba contando. El Señor ha visto mi aflicción, ahora yo tengo uno, mi marido, ahora sí me amará. Cuánto aborrecida estaba ella, que usó a su hijo para ponerle una arroba en el nombre y ahora se llama arroba me amará. Segundo, Simeón, por cuanto el Señor me ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Ven acá, aborrecida. Arroba aborrecida se llama Simeón. En el 34. Ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Este se llama Leví, arroba apego. Arroba apego, ven acá que ahora sí, ven para que tú le digas a tu papá porque ahora tengo 3. Y dense cuenta que en los primeros 3 hay una cosa que se llama teofronismo. Teofronismo es cuando incluyen a Dios en el nombre de una persona. Esos son los nombres que tienen un él en hebreo. Pero en estos nombres no hay ningún él, no hay teofronismo. No hay manera de que Dios se incluya en el nombre en hebreo. Pero en la forma en que ella piensa, el Señor ha visto mi aflicción, el Señor ha oído que soy aborrecida, el Señor se apegará a mí. Y ahora Judá en el 35, esta vez alabaré al Señor. Este se llama arroba alabanza. Entonces cuando ella llamaba a arroba aflicción, arroba aborrecida, arroba apego y arroba alabanza, tenía seguro el almuerzo. Venga muchachos, vamos, el almuerzo está listo, alabanza, apego, aborrecimiento y aflicción, vengan, la cena está lista. Ellas daban a sus niños con los atributos de Dios porque ellas pensaban conocer lo que de Dios podía ser conocido sin el texto que tú tienes en tus manos ahora mismo. Pero por supuesto estaba disparando en el aire Lea al ponerle nombres a sus hijos. Y dense cuenta que los nombres los ponían ellas, no él. Al menos a los 11 primeros, los nombres los pusieron ellas. Pero Lea no se quedó atrás. Cuando le dio Bilha a Jacob, puso a Dan en el versículo 35, Dios me ha vindicado, y a Neftalí, con grandes luchas he luchado con mi hermana, ciertamente he prevalecido. En el versículo 8 ahora se llamará Neftalí. Estos se llaman arroba vindicación y arroba prevalencia. Estos son los hijos de Bilha. Después están los hijos de Silpa. En el versículo 10, 30-10. Cuán afortunada, significa Gad, y dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Ese es el Aser. Estos son los hijos de Silpa. Estos son arroba afortunada y arroba bienaventurada. Ven acá, afortunada. Dile a tu hermana bienaventurada que arregle el cuarto. Pero lo cierto es que pasa algo muy interesante. Después que en el último versículo del 29, Lea había dejado de dar a luz. Es decir, se paró la fábrica. Algo así como que Dios puso una pausa intencional. Porque después vemos que Lea en el 30-18, Dios me ha dado recompensa. Eso fue cuando las mandrágoras. Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y tuvo un hijo de las mandrágoras y le puso por nombre Isaacar. Ese deberíamos haberle puesto arroba mandrágoras, pero en verdad que es el hijo de la renta. Cuando Raquel alquiló a su esposo por unas mandrágoras para tratar de salir embarazada con unas hierbas. Dios recompensó no a Raquel, sino a Lea. Y ese es el nombre de Isaacar. Y Lea volvió otra vez. La fábrica se puso otra vez en funcionamiento. Y Lea tuvo el 6º hijo en el versículo 20 y dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Ahora yo soy más mejor que mi hermana porque tengo 6.
Este es @ahora sí. Pasa algo muy interesante en el versículo 21. Dense cuenta de todas las alaracas y todos los baby shower que se hacen cuando la luz y el humo es azul. Pero en el versículo 22 dice, entonces Dios se acordó, en el 21, después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Ya. Porque las hembritas no contaban mucho, ¿no? Pero había que mencionarla porque en el capítulo 34 va a pasar algo que es determinante con Dina. Dina es un pasaje pivotal en la historia, pero no se hace mucho cuento de aquí de Dila, un solo versículo Dina, y ni siquiera se dice qué significa su nombre. Sí, nació una hembrita, ok, sigue, que siga el cuento. Las hembritas no eran muy conocidas, de hecho había la costumbre de tener feminicidio infantil. Cuando las niñas nacían, no en el pueblo de Israel, nunca, pero en aquellas costumbres, en aquellas culturas, si nacía una niña, o la regalaban o la mataban. Porque la verdad es que las niñas no aportaban mucha protección al clan, a la tribu, a la familia, sino lo que aportaban era simplemente o una carga o algo que hay que cuidarlo, porque ni siquiera podía salir a trabajar, no tenía mucha fuerza. Sin embargo, Raquel era pastora, cuidaba ovejas. Lo cierto es que no se hace mucho escándalo con Dina. Bueno, nació una hija, ok, siguen, el otro. Pero lo lindo es que en el 21 pasa algo muy interesante. 30:21 dice, el 22. Dios se acordó de Raquel. Dios se acordó de Raquel. Esto no quiere decir que Dios se había olvidado de Raquel. No. Esto quiere decir que en el versículo 31, la pausa que había puesto Dios en el vientre de Raquel, ahora Dios le dijo, resume. Vamos a darle hijos a Raquel. Y le dio un hijo que se llamó José. Y ahora ella es su turno de inventar la doctrina y la teología de Dios me ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José. A este le vamos a poner @afrenta. Entonces todos los hijos de Jacob tenían una arroba. Pero esas arrobas eran la doctrina que estas mujeres inventaban para tratar de describir cómo Dios las estaba tratando a ellas. Y déjeme decirle que hay una sola que está correcta. Es el hijo número 4, Judá. En el versículo 29, 34, 35. La única manera que uno puede reaccionar ante tener un hijo es decir, Señor, alabado seas por el hijo o la hija que me diste. Gracias, te alabo. Pero las demás arrobas eran la manera como ellas se tiraban punta y se echaban puño para ponerle un nombre que le doliera a la tía, para darle donde le duele, porque eran hermanas y rivales. No solamente peleaban por el amor de su esposo, sino que ellas peleaban por ser mejor entre ellas y por tratar de conocer a Dios a través de los atributos que aún ellas no conocían. Pero la historia no llegó hasta ahí, sino que vemos adelante en el capítulo 35 que Raquel, la chiquita, tuvo otro hijo. Y ese hijo no nació en Padam Aram, sino que nació en el camino a Jerusalén, en una sección que se llamaba Éfrata. Y ese hijo, ella le quiso poner Benoni, porque ella murió de preclancia dando a luz a ese niño. Y ustedes se pueden imaginar cuando en una familia de 4 mujeres muere la bonita, muere la favorita, muere la que nunca había tenido hijos, muere la menor, muere la favorita del esposo. ¿Cuál tragedia pudo haber sido esa? Donde ahora viene un niño esperado por toda la vida, el número 12, y Raquel se muere. Y en medio de la tragedia, Raquel deja instrucciones para llamarlo a él Benoni, es decir, @tristeza. Y no podíamos tener ya más arrobas más equivocadas, sino que esta arroba ahora, ¿cómo íbamos a tener el objeto por el cual la matriarca de la familia, Raquel, murió y ahora vamos a llamarlo tristeza? Pues no. Si este va a ser mi último, Jacob dijo, este es el único nombre que él pone,
vamos a llamarlo Benjamín, que es el hijo de mi mano derecha. Y ese era el último. Y ese fue por mucho el favorito. No sabemos si la historia que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene de José, cuando él fue vendido, José tenía 17 años, pero no sabemos qué edad tenía Benjamín cuando José fue vendido a los madianitas en Egipto. Lo cierto es que José no pudo disfrutar casi nada de la infancia de su hermanito menor Benjamín. Pero lo cierto es que Raquel, que era la matriarca de la familia, murió dando a luz a Benjamín. Y ustedes se pueden imaginar cómo la familia siente tragedia en este momento. Sí, éramos hermanas y éramos rivales, pero esa era mi hermanita. Y enterrarla no fue nada fácil para Lea, para Bila y para Silpa. Ellas se peleaban y se echaban puño, pero al ver que no respiraba, las tres debieron haber llorado. Y por supuesto, los 13 sobrinos, los 12 sobrinos, incluyendo a Dina. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque ellas usaban este amor por el esposo, amor por ser mejor, peleas por ser mejor la una a la otra, por conocer a Dios a través de tus atributos, para tratar de ganar identidad y reconocimiento. Ellas querían ser mejor que la otra y ellas estaban en luchas la una con la otra. ¿Por qué? Porque se comparaban horizontalmente. ¿Cuándo fue la última vez que tú te comparaste con alguien? Cuando tú te comparas con una persona que está peor que tú, pues el héroe termina siendo tú, la heroína termina siendo tú. Tú ganaste cuando te comparas con alguien que está en peor condición que tú. Pero cuando tú te comparas con alguien que está en mejor condición que tú, pues lo que hace es despertar frustración, tristeza, necesidad en tu vida, porque tú te estás comparando con alguien que está mejor que tú, horizontalmente hablando. Una que tiene más hijos, una que tiene más estatus, una que tiene un marido más bonito, una que la quieren, una que no la quieren, una que es favorita, una que es mejor, una que es más bonita, una que tiene más dinero o que tiene un mejor trabajo. O que tiene hijos obedientes, o que tiene un carro así, que tiene una casa paga, o que tiene un estatus así, que tiene visa, que es residente, que es ciudadana. Cansados estamos de ver gente que se compara horizontalmente con otras personas. Cuando piensan que uno es mejor que otro por situaciones humanas. Aquí es donde se pone buena la cosa. Las familias disfuncionales también tienen esperanza. ¿Por qué les digo esto? Hermanos amados, cuando ustedes revisan la historia del Génesis y ustedes ven el capítulo donde Jacob pasó años sin ver a José y José llegó a ser el segundo de Egipto y José puede traerse a 72 personas de Canaán en medio de una hambruna y pasa aquella historia que ahora vamos a empezar a ver la vida de José. Y cuando José vuelve a ver a sus 11 hermanos y a su hermanita que acababa de ser violada en Egipto, José no puede soportar llorar al ver a sus hermanos, a sus tías, a su tía que nunca había podido abrazar. Y ahora Jacob va de Canaán a Egipto y en el capítulo 49 bendice a todos sus hijos y a todos sus nietos. Pero lo extraordinario de todo esto es que la bonita joven peleando contra la feíta mayor, todo el mundo diría, bueno, si ella es la favorita de Jacob, ella es la protagonista del cuento y es la mejor de la historia, es la que tiene que terminar como la heroína de la situación. Pues en cierta manera eso es verdad, porque ustedes van hoy a los márgenes nortes de Jerusalén y ustedes van a encontrar un monumento que se llama la tumba de Raquel. La tumba de Raquel es el tercero de los monumentos más importantes de los peregrinos judíos. La segunda es la cueva de los patriarcas. Ya les voy a decir que es la cueva de los patriarcas. Muy importante, el que quiera ir para allá que vaya. Pero la tumba de Raquel es donde mucha gente va en el Oriente Medio y gente llega a ese cementerio oscuro, feo, gris, donde están musulmanes y cristianos juntos para llevarse una piedrita para dársela a las mujeres que no pueden tener hijos. Esa es la tumba de Raquel hoy. Y ustedes todavía pueden ver ese monumento hoy,
Porque ese monumento dice que fue edificado un pilar en el 35, donde dice Jacob erigió, 35:20, Jacob erigió un pilar sobre su sepultura, y ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y lo que hicieron los otomanos fue recuperar el pilar de 12 piedras por los 12 hijos de Israel que había edificado Jacob, ya recién nombrado Israel. Y ahora ese pilar los otomanos lo convirtieron en una superestructura y lo llamaron la tumba de Raquel. Y la gente vaya solamente para acariciar las piedras, con la esperanza de que no las mandrágoras, sino la historia de Raquel le pueda dar alguna esperanza de tener algún hijo. Pero entiendan, fue Dios el que abre y cierra los vientres. Pero no te compares con aquella que lleva a sus hijos al kinder o al parque, porque Dios tiene un propósito también para ti. Y es la gloria de su nombre, con hijos o sin hijos. Esa es Raquel. Ella debería ser la protagonista de la historia. Ella es la que termina feliz. Ella es la que debería ser la que termina con los grandes méritos. Pero no es así. Cuando ustedes ven en Génesis 49:31, el final de Génesis, ustedes ven que Jacob está bendiciendo a sus hijos. Y por eso es importante el detalle del 35, cuando Rubén se acuesta con Bila, la ahora matriarca después de la muerte de Raquel. Y Rubén, el hijo mayor de Jacob, se acuesta con una de las concubinas, y Rubén pierde su primogenitura por esa razón. Pero ven también como el segundo Simeón y el tercero Leví también pierden su derecho a ser primogénitos, porque ellos mataron a todos los siquemitas cuando Siquem violó a Dina en el capítulo 34. Jacob no quiso poner a un incestuoso ni a dos violentos, sino que puso a su cuarto hijo Judá como el receptor de las promesas de Abraham, y el que eventualmente vendría a través de Lea. El cuarto hijo, Judá, vendría al Mesías algún día, y por eso Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá. No fue la bonita, no fue la favorita de Jacob, fue la que halló gracia en los ojos del Señor, como podemos hallar tú y yo sin merecerlo, porque Dios es un Dios, un padre, un esposo bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y no solamente eso, sino que si algún día tú has rogado amor, si algún día tú has mendigado que te traten bien, si algún día tú has conocido lo que es el infierno en la tierra por saber que tú das y das y das y no eres correspondida o correspondido, ven conmigo al capítulo 49. Génesis capítulo 49. Se nos dice aquí en el 35 que Jacob edificó un pilar, una torre, un monumento por su amada, por su enamorada, la mujer por la que trabajó 14 años, y edificó un tremendo monumento y le hizo honra aún después de muerte, y todavía hoy es conocida como el tercer lugar más sagrado de los judíos, la tumba de Raquel. Pero el segundo es conocido como la cueva de los patriarcas. Capítulo 49, versículo 31, dice así: allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, y allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados a los hijos de Ed. Esta es aquella famosa cueva de Macpela, donde Abraham enterró a Sara, Isaac enterró a Rebeca, y Jacob enterró a la que no era la favorita. Esa es la cueva de los mártires hoy, la cueva de los patriarcas, que también está en Jerusalén. Es el segundo sitio más sagrado de los judíos y de los musulmanes, porque comparten a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Así que si tú algún día has mendigado amor, si tú algún día no has recibido misericordia, has dado y difícilmente te corresponden, si tu matrimonio es un infierno o si tu familia no es ejemplar, ten la esperanza de saber
que Dios conoce lo que está pasando y que no hay situación que se le haya salido de control como para que algún día tú también recibas honra, posiblemente no de quien duerme a tu lado, pero el Dios que dio su vida por ti y pagó tus pecados, Él tomará para ti la causa del afligido y el derecho del necesitado, y Él sabe lo que hacer cuando un corazón no es correspondido, porque Él también fue despreciado y dio amor para todos los que nunca vamos a ser correspondidos, pero también para los que hemos sido felices y para los que hemos sido infelices. Hay gracia inmerecida en Cristo nuestro Señor. Así que si tú estás en esta condición y tu familia es una familia disfuncional, no funciona como debería o no es según el diseño que Dios la creó, pues también ten esperanza. Ten esperanza porque en Cristo hay salvación. Aun si tu matrimonio y tu familia no son un día bonito de verano, la salvación es mucho más valiosa que cualquier matrimonio feliz y familia ejemplar. Así que si la menos favorecida fue la que recibió la bendición de ser la tatarabuela del Mesías, pues tú también tienes la esperanza de que algún día el Mesías también sea tu Señor y que el Dios de Lea también sea tu Señor. Hermanos, alabemos a Dios por nuestros hijos y dejémosle la salvación de todos nuestros hijos al Señor. Démosle buenos ejemplos, démosle buena familia. Y llevemos a nuestros hijos a los pies del Señor con todas las herramientas que el Señor nos da. Y digamos como Lea cuando tuvo a Judá: por cada hijo, ahora, Señor, te alabaré. Con hijos, sin hijos, te alabaré. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por esta familia tan disfuncional que tú nos enseñas. Gracias por el texto que nos lleva a ti a reconocer que tú eres un Dios de gracia y de misericordia, incluso para esas familias que no parecen ejemplares, ideales o modelos. Señor, gracias por los hijos que nos has dado, gracias por los hijos que nos darás, y gracias también, Señor, por los hijos que aún no nos has dado ni nos darás. Queremos alabarte, Señor. Queremos reconocer que cada uno de nosotros puede conocerte de una manera personal porque tú tienes planes para cada uno de nosotros y jamás te has equivocado, jamás has equivocado el rumbo de ninguno de nosotros, sino que nos has dado propósitos y bendiciones que no merecíamos, pero que te ha placido en tu misericordia usar herramientas tan imperfectas como Jacob, Lea, Isaac, Raquel, Bila y Silpa para traernos al Mesías y regalarnos a través de la tribu de Judá ese Jesús, nuestro Señor, que murió por nosotros y ahora es conocido como el león de la tribu de Judá. Señor, gracias. Gracias por las familias que nos has regalado. Y intercedemos en esta hora, Señor, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Hijos rebeldes, hijos descarriados, esposos que no aman, mujeres que no se someten, gritos en la familia, puños en el hogar. Oramos, Señor, porque nuestras familias sean en el hogar un oasis de bendición donde tú bendigas a muchos, el que llega, el que sale, el que entra, el que se queda, y que podamos todos juntos, Señor, reconocer que tú eres el Dios que seleccionó a unos para otros, familias para que crezcamos y podamos llevar a los más pequeños a que también compartan el mismo propósito de dar gloria a tu nombre por siempre. Ayúdanos, Señor. Y rogamos especialmente por aquellas Leas que están presentes o por aquellas Raquel que están presentes. Señor, no rogamos por justicia, rogamos porque sigas derramando gracia y misericordia a cada uno de los presentes. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga.